Buenos días, mi nombre es doctora Mirta López Ramírez y la charla que vamos a impartir es inflamación y daño miocárdico en la COVID-19. El 31 de diciembre de 2019, autoridades de salud en China reportaron la aparición de una neumonía severa en la ciudad de Wuhan. El 9 de enero de 2020 se identificó el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y a su neumonía se le denominó COVID-19. Hasta el 30 de noviembre de 2020 había causado más de 1 millón de muertes y más de 60 millones de casos confirmados en todo el mundo. Luego de la afectación pulmonar, el compromiso cardíaco ha llamado la atención en la comunidad médica, dado por el daño miocárdico. Ahora, ¿qué es el daño miocárdico? Bueno, el concepto de daño miocárdico, según la cuarta definición universal de infarto del miocardio, se considera daño miocárdico cuando hay evidencia de niveles anormales de troponina cardíaca en al menos una medida por encima del 99 percentil del límite superior de referencia. El daño miocárdico es considerado agudo si hay incremento o caída del nivel de troponina cardíaca. La etiología del daño miocárdico es diversa y varía desde el clásico infarto del miocardio con sus diferentes tipos a el daño miocárdico por otros mecanismos no coronarios. En el caso de la COVID-19, esta definición es aplicable. La frecuencia de lesión cardíaca en pacientes con COVID-19 se plantea que es entre 13 y 41% según niveles de troponina. Es mucho menos común en niños y adolescentes y en un estudio en Nueva York que se realizó con 2.736 pacientes hospitalizados con COVID-19, donde se midió el daño miocárdico a través de los niveles de troponina, se concluyó que la presencia de daño miocárdico, incluso con una elevación leve de troponinas, está asociada a un curso hospitalario más prolongado, complicaciones y mayor mortalidad. Luego, ¿cuáles son los mecanismos de daño miocárdico en pacientes con COVID-19? Se plantean tres causas fundamentales o tres mecanismos fundamentales. Daño miocárdico directo por la angiotensina 2, donde se produce una disminución de la expresión de la enzima convertidora de la angiotensina 2 con disminución de la conversión de la angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y a su vez desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se plantea también que el daño miocárdico puede producirse por una lesión inducida por hipoxia que da lugar a estrés oxidativo, daño mitocondrial, acidosis intracelular. También puede ser por daño microvascular miocárdico que da lugar a defectos de perfusión, vasoespasmo y permeabilidad vascular. Y por inflamación, dado fundamentalmente por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde está la tormenta de citoquinas que provoca una inflamación descontrolada, inmunocitos desregulados y todo esto en su conjunto da lugar a la lesión miocárdica aguda. A continuación explicaremos cada uno de estos mecanismos. En primer lugar, el daño directo producido por la angiotensina 2. Vamos a plantear la parte inicial del esquema renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos que el angiotensinógeno, por la acción de la renina, se convierte en angiotensina 1. Esta, a su vez, por la acción de la enzima convertidora de la angiotensina, da lugar a la angiotensina 2, que como sabemos es un potente agente vasoconstrictor local y sistémico. La angiotensina 2, por la acción de la enzima convertidora de angiotensina 2, da lugar a una isoforma de esta, que es la angiotensina 1,7, que tiene actividad antiinflamatoria, vasodilatadora y antifibrótica. También la angiotensina 1, por la acción de la enzima convertidora de la angiotensina 2, da lugar a la angiotensina 1,9, que tiene esta misma actividad antiinflamatoria, vasodilatadora y antifibrótica. La concentración balanceada de ambas enzimas pues garantiza la adecuada regulación de la diuresis y la tensión arterial. Ahora, ¿qué ocurre cuando existe infección por SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 tiene afinidad directa por la enzima convertidora de la angiotensina, que a su vez constituye un receptor funcional para el coronavirus. Eso hace que disminuya la disponibilidad de la enzima convertidora de angiotensina 2 y se crea un desequilibrio y un desbalance entre ambas enzimas.
Por tanto, los casos graves de COVID-19 presentan niveles muy elevados de angiotensina 2. El nivel de angiotensina 2 se ha correlacionado con la carga viral debido a la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina 2 por parte del virus. Con respecto a la lesión inducida por hipoxia, en estos pacientes se ha visto que existen tres fases fundamentales: la fase de infección temprana, la fase pulmonar y la fase grave de hiperinflamación. En la fase de infección temprana, el virus infiltra el parénquima pulmonar. Como consecuencia, el virus prolifera, da lugar a una respuesta inflamatoria innata y aparecen las manifestaciones de la enfermedad. En la fase pulmonar, que es una fase más avanzada, pues se produce un incremento del gasto cardíaco, que ya es insuficiente la demanda, el aporte de oxígeno, y se produce una deuda de oxígeno, dando lugar a hipoxia celular. Al empeorar la hipoxia celular, se agotan las reservas de ATP y en las células el metabolismo pasa de ser aeróbico a un metabolismo anaeróbico que solo produce la octava parte de la energía necesaria. Esto crea un desbalance entre la oferta y la demanda en los tejidos del corazón, en los tejidos principalmente en el corazón. La deuda de oxígeno trae como consecuencia la aparición de acidosis metabólica intracelular con daño mitocondrial. La mitocondria sufre hinchamiento y daño irreversible en su membrana, y esto da lugar a la aparición de una lesión cardíaca aguda. En la fase grave de hiperinflamación, pues ya aumenta la permeabilidad endotelial, hay ocupación del alveolo por un edema rico en proteínas, se produce distrés respiratorio con incremento del gasto cardíaco y perfusión de las zonas no ventiladas, empeora la hipoxemia, hay liberador de mediadores inflamatorios que traen como consecuencia la aparición de broncoconstricción, vasoconstricción pulmonar, ya ocurre fallo del ventrículo derecho por col pulmonar agudo, hipoxemia con incremento de la poscarga del ventrículo derecho y un incremento de la tensión de la pared. Todo esto trae como consecuencia dilatación, isquemia y daño miocárdico grave. Con respecto al daño microvascular miocárdico, pues hay estudios histológicos post-mortem en pacientes con COVID-19 que encontraron acumulación de células inflamatorias asociadas al endotelio, cuerpos apoptóticos en el corazón, el intestino delgado y el pulmón. El reclutamiento de células inmunes que ocurre durante la infección viral directa del endotelio o mediado por el sistema inmune provoca inflamación y disfunción endotelial asociada con apoptosis. Ahora, con respecto a la inflamación del miocardio en pacientes con COVID-19, esta se produce por dos causas fundamentales. En primer lugar, la respuesta inflamatoria sistémica, y se plantea que puede producirse también por una lesión viral directa. La respuesta inflamatoria sistémica está dada por la tormenta de citoquinas, que se debe a un incremento de las citoquinas proinflamatorias que provocan una respuesta inflamatoria generalizada, dando lugar a inflamación pulmonar y afectación pulmonar extensa. El factor de necrosis tumoral alfa a su vez disminuye la contractilidad, facilita la apoptosis en el daño isquémico y da lugar a dilatación cardíaca. La interleuquina 6 y la interleuquina 1 beta son depresores de la contractilidad miocárdica. Las citoquinas provocan un incremento de la actividad inflamatoria también en las paredes de los vasos coronarios y dentro de las placas de ateroma, las cuales se vuelven inestables y susceptibles a la ruptura. Se incrementa la actividad procoagulante y da lugar a la formación de trombos oclusivos. Todo esto trae como consecuencia la aparición de lesión cardíaca manifestada por eventos arrítmicos, elevación de marcadores de daño miocárdico, fenómenos ateroescleróticos, fibrosis cardíaca, remodelado vascular con hipertensión pulmonar y riesgo cardiovascular aumentado. Con respecto al daño miocárdico directo en pacientes con COVID-19, un estudio realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington evidenció que el virus invade y se replica en el interior de las células del músculo cardíaco, generando la muerte celular y frenando la contracción muscular cardíaca. La infección por coronavirus en los cardiomiocitos provocó déficit contráctiles, producción de citocinas, desensamblaje del sarcómero y muerte celular.
se plantea que el 7,5% de las células miocárdicas tienen expresión de la enzima convertidora a la angiotensina 2 y que esto podría influir en la entrada del SARS-CoV-2 en los cardiomiocitos y causar cardiotoxicidad directa. Sin embargo, con respecto a estos hallazgos, existen algunos debates que veremos de forma breve más adelante. Existen otros mecanismos también de daño miocárdico, como por ejemplo la miocarditis viral, que se debe fundamentalmente a la tormenta de citoquinas, las lesiones microvasculares trombóticas, que son muy frecuentes en pacientes con coronavirus, la presencia de enfermedad cardíaca persistente, que puede dar lugar a la aparición de infarto agudo del miocardio tipo 1 o favorecer esta aparición, la presencia de cardiopatías por estrés, que está manifestada por la enfermedad de Takotsubo, que puede producirse en infecciones agudas, y en este caso el COVID-19 puede ser una de estas causas, la hipotensión y el shock, que se deben fundamentalmente al efecto cardiodepresor de las citocinas y la aparición de arritmias auriculares o ventriculares que pueden desencadenar infarto agudo del miocardio tipo 2. Con respecto a la miocarditis, existe en este estudio se hizo una revisión de la literatura y ellos plantearon que la miocarditis es un diagnóstico poco común cuando se tiene en cuenta la biopsia endomiocárdica y el análisis de las muestras de autopsia. Con respecto a las lesiones microvasculares trombóticas, se ha observado que los niveles de antitrombina son menores en pacientes con COVID-19 y los niveles de dímero D y fibrinógeno son mayores que en la población general. La gravedad de la enfermedad es proporcional al aumento del dímero D y se provoca una coagulopatía de consumo que empeora el pronóstico. Además, la enzima convertidora de la angiotensina 2 se expresa en el endotelio y su activación por citoquinas proinflamatorias desencadena la producción del factor tisular, la adhesión plaquetaria y la activación de la cascada de la coagulación, como podemos ver en este esquema. Dentro de los mecanismos de la hipercoagulabilidad en pacientes con COVID-19 se ha observado también alteración de las plaquetas por varias vías. Se ha producido daño indirecto mediante la invasión de las células madres hematopoyéticas de la médula ósea, daño directo mediante la activación del complemento y la inflamación producida en el pulmón junto con la hipoxia en los casos con neumonía puede causar agregación plaquetaria y trombosis con aumento del consumo de las plaquetas. Todos estos factores contribuyen a desencadenar el estado de hipercoagulabilidad que se observa en los casos de COVID-19. Esto hace que los microtrombos sean una de las principales causas de daño cardíaco en COVID-19, como plantea este estudio, donde se vio que la causa más común en este estudio se hizo un análisis anatomopatológico de 40 corazones en pacientes hospitalizados que murieron por COVID-19 en Italia y se observó que la causa más común de necrosis fueron los microtrombos. En este caso, no hubo diferencias en el ARN viral detectado en los corazones con y sin necrosis miocárdica, lo que sugiere, que es lo que planteamos anteriormente, que la invasión viral directa del corazón no juega un papel importante en el desarrollo de lesión miocárdica. Luego existen también fármacos que son capaces de producir daño miocárdico en pacientes con COVID-19. Dentro de los fármacos está el lopinavir y el ritonavir, que prolongan el intervalo QT y el PR y que a su vez pueden desencadenar arritmias que pueden dar lugar, como dijimos anteriormente, a infarto del miocardio tipo 2 y esto da lugar a lesión miocárdica. Y la cloroquina, que aunque no es de mucho uso actualmente, pues tiene una serie de efectos tóxicos sobre el corazón. Luego, ¿cuál es el pronóstico del daño miocárdico en pacientes con COVID-19? Pues se plantea que el daño miocárdico, aunque sea leve, tiene un peor pronóstico y una mayor mortalidad en estos pacientes. No se ha definido aún si el uso de la troponina es el mejor marcador pronóstico o si tal vez deba ser un marcador entre otros como el dímero D, la proteína C reactiva y otros marcadores inflamatorios y clínicos, y que deban ser tomados en cuenta para decisiones clínicas importantes en estos pacientes. No obstante, existen diferentes estudios que hablan del pronóstico del daño miocárdico y de la importancia de la troponina y otros marcadores en este pronóstico.
La evidencia mostrada por Chaobo confirma que la mortalidad en pacientes con lesión cardíaca fue de 51,2% en comparación con aquellos que fueron 4,5% sin lesión cardíaca. Otra publicación ha mostrado que los pacientes con COVID-19 que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular y elevación de las troponinas presentan mayor mortalidad intrahospitalaria. Sin embargo, aquellos que tienen enfermedad cardiovascular previa pero que no tuvieron elevación de las troponinas, la mortalidad y el pronóstico fueron mucho mayor que incluso aquellos que no tenían antecedentes cardiovasculares y presentaron elevación de troponina. Este otro estudio se realizó para evaluar el impacto en la mortalidad y la insuficiencia cardíaca de la elevación de troponinas en pacientes con COVID-19. Y en este estudio se demostró que en los pacientes que tenían COVID-19 y que habían presentado elevaciones de troponina con o sin antecedentes de cardiopatía durante el COVID-19, tenían una mayor mortalidad y aparecía con más frecuencia la insuficiencia cardíaca que en aquellos pacientes que no tenían elevación de troponinas, incluso teniendo antecedentes de cardiopatía. A partir de aquí se hace un flujograma que se publica en esta revista, que es un flujograma diagnóstico para la evaluación del daño miocárdico en el COVID-19 con respecto a los niveles de troponina, donde se tienen en cuenta si estos niveles de troponina están acompañados, o sea, existe un ascenso y descenso de los niveles de troponina y están acompañados de signos de isquemia aguda o no tienen isquemia aguda para valorar la causa del daño miocárdico o si el nivel de troponina es estable. Otros marcadores de daño miocárdico en pacientes de COVID-19 es la concentración de la fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral, que es el NT-proBNP. Es importante que este marcador también sea asociado a daño miocárdico. Por otra parte, los niveles elevados de troponina y proteína C reactiva de manera lineal también han indicado la posibilidad de que el daño miocárdico se deba a un proceso inflamatorio durante la progresión de la enfermedad. En este estudio se puede ver que el BNP, proBNP y la troponina, cuando estaban elevados, se asociaron a una mayor mortalidad y necesidad de ventilación mecánica. Y además se planteó que el BNP, proBNP, pues mejora la capacidad pronóstica de la troponina. Este es otro estudio donde se hace un metaanálisis de varios estudios que comparan el valor pronóstico tanto de la troponina como del BNP, proBNP, y se ha visto que el valor pronóstico de ambos marcadores es muy alto. Luego, finalmente, a partir de este análisis, pues se define que tanto la troponina como el BNP, NT, proBNP, pues incrementan la mortalidad y la posibilidad de ventilación mecánica. Sin embargo, con respecto a estos marcadores, existen algunas controversias. Este estudio, esto es un libro publicado por Zamorano en el 2020. Muchos de los estudios que planteamos anteriormente son del 2021. Ellos plantean que no existe una necesidad, o sea, ellos desaconsejan las mediciones de rutina de la troponina y del BNP, NT, proBNP, debido a tres razones fundamentales. En primer lugar, que existen a nuestra disposición muchas variables clínicas y de laboratorio que se ha demostrado que son fuertes predictores de la mortalidad por COVID-19. Por otra parte, ellos plantean que a veces se han realizado intervenciones diagnósticas y terapéuticas inadecuadas desencadenadas por elevaciones de los niveles de troponina. Y por último, que en pacientes con COVID-19 no existe una intervención terapéutica específica a aplicar tras una leve alteración de estos biomarcadores. Sin embargo, hay que sacar las propias conclusiones según el equipo médico, teniendo en cuenta los estudios planteados anteriormente, ya que son fuertemente predictivos de una mayor mortalidad y de la necesidad de ventilación mecánica. Luego existen también otros medios diagnósticos que son para detectar el daño miocárdico en pacientes del COVID-19. Uno es el ecocardiograma. Este estudio, que fue un estudio prospectivo y unicéntrico con 38 pacientes con COVID-19 a los cuales se les realizó ecocardiograma,
y también se les realizó troponina, ellos detectaron que la disfunción del ventrículo izquierdo detectada, valga la redundancia, por ecocardiografía no se asoció con una mayor mortalidad y que por tanto no es necesario indicar de manera de rutina la ecocardiografía en pacientes con COVID-19 solamente en casos de insuficiencia cardíaca, arritmias, cambios electrocardiográficos o cardiomegalia, es decir, en casos específicos. Este otro estudio que habla sobre la afección cardíaca por COVID-19 si importa la ecocardiografía también apoya lo descrito anteriormente. Luego, queda por definir si existe daño miocárdico persistente en aquellos pacientes que se han recuperado de COVID-19. Este estudio, pues, vamos a partir del hecho, habla sobre esto. Pero primeramente vamos a enfatizar sobre el hecho de que un estudio que tuvo 12 años de seguimiento en 25 casos recuperados de infección por SARS-CoV se constató que el 44% de los pacientes tenían afectaciones o daño en el sistema cardiovascular. Dado que el SARS-CoV-2 tiene una estructura similar a su antecesor, también cabría esperar que este virus podría provocar alteraciones crónicas del sistema cardiovascular. Se ha visto que después de la recuperación de la enfermedad aguda por COVID-19 existe dificultad para respirar y fatiga que pueden persistir incluso de 2 a 3 meses en un 64% según informa un estudio reciente. Las razones no están claras, pero se plantea que podían estar asociadas a signos de inflamación en curso, así como anomalías tisulares que se han generado tanto en el corazón, los pulmones y los riñones que han sido identificadas por resonancia magnética. La resonancia magnética ha jugado un papel fundamental para detectar la presencia de daño miocárdico persistente en los pacientes recuperados por COVID-19 y ha detectado a su vez varios patrones en este grupo de pacientes. Luego, este estudio pues analiza varias investigaciones donde se realizó resonancia magnética en pacientes recuperados por COVID-19 que tienen una variación de tiempo en cada uno de los estudios, en este caso 68 días, de 2 a 3 meses, 71 días, 24 a 10 días y 47 días, y se observó que en la mayoría de los pacientes existían alteraciones cardíacas detectadas por resonancia magnética, ya sea por la presencia de edema miocárdico o por la presencia de lesiones no específicas, pero que pueden detectar, o sea, que pueden traducir la existencia de fibrosis o inflamación difusa, así como la presencia de lesión miocárdica previa. Hay que ver también que el edema miocárdico no es específico de miocarditis viral ni de inflamación, pero y que el daño de los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2 puede aumentar la permeabilidad vascular y provocar extravasación de líquido, incluso en ausencia de una fuerte respuesta inflamatoria, que estas cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de analizar estos estudios según plantea esta investigación. Luego existen fármacos que pueden mejorar la evolución en pacientes con COVID-19 y daño miocárdico. Entre ellos están los IECA y los ARA2, que tienen utilidad en el tratamiento de distrés respiratorio asociado a infección por COVID-19, los esteroides sistémicos, la colchicina, las estatinas, que tienen efecto antiinflamatorio, anticuerpos monoclonales, la heparina de bajo peso molecular y también agentes antiplaquetarios. Esto es un esquema de la tormenta de citoquinas y el papel de las posibles terapias para disminuir los efectos deleterios en esta tormenta. También se ha hablado del metoprolol, que se ha visto que la administración intravenosa de metoprolol en este estudio pues reduce la inflamación pulmonar y mejora la oxigenación en este grupo de pacientes, y como consecuencia esto puede dar lugar a una mejoría de una reducción del daño miocárdico. En conclusión, la pandemia por COVID-19 determina un daño cardiovascular que se expresa en miocarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, síndrome coronario agudo y derrame pericárdico, que estas manifestaciones son más comunes en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular y que desfavorecen su pronóstico. Muchas gracias.